Hola mis chicos del quinto A, espero estén muy bien. Vamos a comenzar entonces con la guía de trabajo número 19 de esta primera semana de julio, que abarca desde el lunes 5 al viernes 9. En lenguaje y comunicación tenemos de objetivo elaborar un cuento con su estructura respectiva, el inicio, el desarrollo y el desenlace, utilizando signos de puntuación y palabras conectoras. Y como siempre antes, vamos a tener nuestra lectura comprensiva, la número 28. En esta ocasión se titula ¿Cómo eran los castillos medievales? El castillo fue, junto con la catedral, la obra arquitectónica más emblemática de la Edad Media europea. Era el hogar del noble, de los príncipes y de los reyes. Solía erigirse sobre montañas y junto a ríos para que el señor pudiera vigilar y defender sus posesiones y abastecerse de alimentos y de agua con facilidad. El castillo se construía de piedra, que a veces había que transportar a lo largo de grandes distancias. Hacía falta cientos de obreros y mucho tiempo para terminarlo. Los carpinteros cortaban la madera y montaban los andamios y la estructura. Otros preparaban la cal y la mezclaban con arena y agua para hacer una suerte de cemento. Los herreros fabricaban clavos y arreglaban las herramientas. Cantería y albañilería eran también oficios muy importantes. El cantero cortaba las piedras y las numeraba para que el albañil supiera cómo colocarlas. Muchos de los canteros tallaban marcas especiales en las piedras para firmar su trabajo. A veces también retrataban a personas conocidas o a miembros de la familia del señor en la fachada. Alrededor del castillo, que estaba rodeado por altos muros, se solía cavar un gran foso, con agua que servía para mantener alejados a los enemigos. En los muros se abrían unos huecos llamados saeteras, que eran estrechos hacia afuera y anchos hacia adentro, desde donde los arqueros podían disparar sus flechas muy bien protegidos. Otras partes del castillo eran la torre de homenaje, que era la torre más alta y mejor protegida del edificio. Allí estaban el salón del señor y las habitaciones privadas de la familia. También guardaba las cosas de mayor valor. El patio de armas era el espacio central del castillo. En torno a este patio se construía la capilla, la sala de recepciones, las naves para acuartelar a los soldados y la armería, que era donde se guardaban las armas. La entrada al castillo siempre se realizaba a través del patio de armas. También estaba el puente levadizo. En su posición normal, el puente se extendía sobre el foso lleno de agua. Los guardias lo levantaban cuando había señales de peligro. El rastrillo era una pesada reja rematada abajo en puntas que formaba parte de las fortificaciones de la puerta del castillo junto al puente levadizo. Los retretes, los baños no eran como los conocemos ahora. Para lavarse, los habitantes del castillo utilizaban un recipiente con agua en su cuarto. Para ir al baño usaban un retrete que estaba en una pequeña habitación aparte. Era un asiento de madera sobre una canaleta de piedra o madera que bajaba por fuera del castillo y terminaba en el foso que rodeaba el edificio. Los retretes tenían mal olor y eran muy fríos. Jardines. En muchos castillos medievales se cultivaban hierbas y verduras para cocinar. A fines de la Edad Media, cuando se volvieron más lujosos, algunos tenían jardines ornamentados, con flores, hierbas, arbustos y árboles. A continuación tienen la actividad. Respecto al texto que acabamos de leer, encierran un círculo la alternativa correcta. Número 1. ¿Cuál es el propósito principal del texto leído? A. Contar una historia sobre la construcción de un castillo real. B. Dar instrucciones de cómo construir un castillo real. C. Convencer al lector de conocer un castillo real por dentro. D. Informar sobre el proceso de construcción de un castillo real. Número 2. Según el texto, las saeteras son A. Hierbas y verduras. B. Espacio en el foso. C. Huecos estrechos en el muro. D. Un patio de armas. Número 3. ¿Qué importancia tenían los fosos alrededor del castillo? A. Ornamentar al castillo. B. Resguardaban animales marinos. C. Mantenía alejados a los enemigos. D. Era utilizado para canales de riego. 4. ¿Qué albergaba la torre de homenaje? A. La sala de recepción.
B, las habitaciones de la familia y cosas de mayor valor. C, calabozos. D, jardines colgantes. 5. ¿Cómo se aseaban las personas dentro del castillo? A, con un recipiente de agua en cada habitación. B, en el foso alrededor del castillo. C, en el retrete. D, en los baños. 6. ¿Qué labor especial desarrollaban los canteros? A, numerar las piedras para colocarlas en orden. B, cargar las piedras para depositarlas en la construcción. C, tallar su firma en las piedras. D, limpiar las piedras. 7. ¿A qué se refiere con que el castillo y la catedral son las obras arquitectónicas más emblemáticas de la Edad Media? A, que son íconos representativos de la época. B, que son atractivos históricos. C, que guardan objetos de valor. D, que solo allí vivían la nobleza y el clero. Recuerden que el clero eran pertenecientes a la religión, los sacerdotes. Guía de trabajo número 19, repaso del cuento. Los cuentos son narraciones que corresponden a la categoría del texto literario. Se constituye de hechos imaginarios protagonizados por algunos personajes. Aquí también los animales puede que hablen y en algunos casos también pueden dejar una enseñanza, pero su propósito principal es entretener. Fíjense, hay un rey, un campesino, pasteles y un dolor de muelas. El cuento se titula Los pasteles y la muela. El inicio. Un campesino tenía muchas ganas de conocer al rey. Pensaba que por el hecho de ser rey sería mucho más que cualquier otro hombre. Así es que le pidió a su amo su sueldo y se despidió para marcharse lejos, al pueblo donde estaba la corte real. El labrador caminó mucho. Durante el largo camino se le acabó el dinero que llevaba. Y cuando vio al rey y comprobó que era un hombre que se había gastado todo su dinero y solo le quedaba medio real, esto lo puso de muy mal humor y con el enojo le empezó a doler una muela intensamente. Entre el dolor y el hambre que tenía, no sabía qué hacer y pensaba, si me saco la muela y pago con el medio real, me moriré de hambre. Y si me compro algo de comer, me dolerá la muela. Pensando en qué hacer y sin darse cuenta, se fue acercando a la vitrina de una pastelería y los ojos se le iban detrás de los pasteles. En ese momento pasaron por allí 2 soldados que le vieron tan atónito con los pasteles que para burlarse de él le preguntaron: «Dinos, campesino, ¿cuántos pasteles te comerías de una vez?». Él respondió: «Tengo tanta hambre que me comería 500 fácilmente». «¡500! Eso es imposible», exclamaron. «¿Les parecen muchos? Pueden apostar a que soy capaz de comerme 1000 pasteles», replicó el campesino. «Bien, ¿qué apostamos?», preguntaron burlones. «Que si no me los como me pueden sacar esta primera muela», dijo señalando la muela que le dolía tanto. Los soldados estuvieron de acuerdo. Entonces el campesino empezó a comer pasteles hasta que estuvo lleno y paró diciéndoles: «He perdido, señores». Los soldados, muy contentos y bromeando, llamaron a un barbero que le sacó la muela. Rápidamente y burlándose de él decían: «¿Han visto semejante tonto que por hartarse de pasteles se deja sacar una muela?». Y él le respondió: «Más tontos son ustedes, que me han quitado el hambre y una muela que me dolía mucho, y todo lo hicieron gratuitamente». Al oír esto, todos los presentes empezaron a reír. Los lacayos humillados pagaron los pasteles. Fin. Y ahora que ya terminamos de leer el cuento, vamos a ver cuáles son sus partes. Primero tenemos el inicio, donde se presentan los personajes y el lugar donde acontece la historia. En este caso es un campesino que vivía en una aldea y quería conocer al rey, quien vivía en otra. Por lo tanto, deja de trabajar y emprende su viaje. El desarrollo es donde se presenta el problema o el conflicto. Aquí el conflicto fue que él se enojó con el rey porque era una persona que había perdido toda su fortuna. Y entre su enojo apareció un dolor de muela, quien se mezcló con su hambre. Entonces comienza el conflicto porque no sabía qué hacer. Y aparecen estos guardias quien se ríen de él y él le dice: «Bueno, hagamos una apuesta. Yo me como todos estos pasteles y si no puedo, me quitan la muela».
Bien, aceptan ellos. ¿Cuál fue el final o el desenlace? Se soluciona el conflicto. ¿Por qué? Porque se sació su hambre y al mismo tiempo se le quitó el dolor de muelas al quitarle la muela. Él salió ganando y los lacayos perdieron la apuesta. Actividad. Completa los cuadros con las causas y consecuencias que faltan. La consecuencia dice, pidió su sueldo a su amo y se fue camino a la corte. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué hizo el campesino para que lograra que pidiera su sueldo y se fuera a la corte? ¿Qué pasó? Luego, el campesino empezó a sentir un fuerte dolor de muela. ¿A causa de qué comenzó su dolor de muelas? La causa de que los soldados quisieron hacerle una broma al hambriento campesino. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Y cuál fue la consecuencia de que el campesino no pudo comerse todos los pasteles? Recuerden, la causa va antes y la consecuencia después. Ítem 2. Responden cerrando en un círculo la alternativa correcta. ¿Qué le pasó al campesino cuando conoció al rey? A. Se decepcionó. B. Se asustó. C. Se impresionó. D. Se entristeció. Número 2. Reemplaza las palabras destacadas por otras que mantengan el sentido de la oración. ¿Han visto semejante tonto que por hartarse de pasteles se deja sacar una muela? A. Irritar. B. Molestar. C. Satisfacer. D. Exasperar. Ítem 3. Escribe un breve cuento. Puedes optar por cualquier tema. Este debe contener título, inicio, desarrollo y desenlace. Recuerda utilizar palabras conectoras que unan párrafos y signos de puntuación. Y luego de terminar el cuento deben revisar si contiene el título que representa el cuento, si utilizaste mayúsculas y signos de puntuación, si en el inicio cuentas a quién, cuándo y dónde ocurre la historia, si en el desarrollo cuentas cuál es el problema o conflicto y en el final si expresas cómo termina la historia y finalmente si hiciste concordar los sujetos, adjetivos y verbos. A continuación vamos a ver la guía de trabajo número 19 de matemática. El objetivo de ella es convertir cifras numéricas a sistema numérico romano. Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué queremos saber los números romanos si ya no se usan? Aún se siguen utilizando en los números de capítulos y tomos de una obra, en la designación de congresos, olimpiadas, asambleas y certámenes, como por ejemplo ahora que vienen las olimpiadas en Tokio. Vean qué número es de olimpiadas y me cuentan. En los nombres de papas, reyes y emperadores, en los actos y escenas de una obra de teatro, también en los capítulos de las películas. Bien, entonces, el sistema numérico romano no contabilizaba el número 0. Con los tiempos los árabes lo utilizaron y crearon el sistema que actualmente utilizamos, el que tenemos con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. A pesar que no utilizamos los números romanos para las operaciones numéricas, aún se aplican en algunas representaciones. Para nombrar los siglos y milenios de los años, para los títulos o nombres eclesiásticos, es decir, religiosos, de reyes o de emperadores, para enumerar títulos de películas o tomos de libros o capítulos, para representar aniversarios, congresos, olimpiadas, asambleas, certámenes, recitales, actos de obras de teatro, etc. La numeración se basa en 7 letras mayúsculas, con la correspondencia que se muestra en la siguiente tabla. Vamos a ver hasta la unidad de 1000. Tenemos la letra I mayúscula, la V mayúscula, la X, la L, la C, la D y la M. Los valores de estas letras son: la I es 1, la V es 5, la X es 10, la L es 50, la C 100, la D 500 y la M 1000. Entonces, para formar cifras numéricas debemos unir las letras. Ejemplos, para formar el número 3 lo representamos de la siguiente forma. 1 más 1 más 1 es igual a I más I más I. Eso es decir, 3. Para formar el número 16 lo representamos de la siguiente forma. X representa un 10, V un 5 y la I un 1. Entonces 10 más 5 más 1, 16. Para formar el número 70 lo representamos de la siguiente forma.
la L es un 50, la X un 10 y la X otros 10. Entonces 50 más 10 más 10, 70. Pero para formar el número 99 debemos restar de la siguiente forma. Al 100 le vamos a quitar 1 y es como correspondería al 99. Una I con una C. Es decir, al 100 menos 1. Ese es 99. Para formar el 589 debemos restar de la siguiente forma. D es 500, L 50. Las 3X corresponden a 3 decenas y la I con una X representa un 9. Entonces son 589. Y ahí se puso un poquito más complicado. Pero deben considerar que las letras solo se pueden juntar de a 3. Pasando estos 3 números ya debemos proseguir a ir restando. Por ejemplo, 3, el 5 y al tiro el 10. Este es el número máximo que nosotros podemos utilizar con la SI. Pero si yo quiero decir el 4, le resto al 5 un 1 y lo coloco antes. Y ese sería el 4. Del 4 para llegar al 10 tenemos el 5 y luego el 6, el 7 y el 8. Porque solamente podemos, recuerden, utilizar una letra 3 veces consecutiva, no más. Pero aquí nos falta un número, que tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya, el 9 lo hacemos con esta X, como colocándola antes. Ahí estaría el 9. Lo mismo va a ocurrir con la decena. Aquí tenemos una decena, la mitad de una centena y la centena. Para decir 20, 30 y 40. 40 sería antes de la L, entonces es XL. Ese es un 40. Y ahora, del 50 al 100. Bueno, ya sabemos que agregando una X, vamos a poder agregarle una decena. Entonces, serían 60, 70, 80. ¿Y 90? 90 le vamos a quitar al 100 una X. ¿Por qué no le podemos quitar una L? Pues no, porque estas no son unidades enteras, son las mitades, por decir, para que ustedes comprendan. Ya, entonces, para decir 80 tenemos la L, XXX, 80. Pero ¿y el 90? Ya, el 90 tenemos que utilizar la C y restarle 10. ¿Cómo podemos realizar eso? Colocándolo antes. Una X y una C nos va a representar el 90. El símbolo I solo puede restar a la V y a la X. La X solo puede restar a la L y a la C. Y el símbolo C solo puede restar a D y a M. Obviamente, ¿por qué? Por su valor posicional. Después de todas las explicaciones de más arriba, te habrás dado cuenta que para usar correctamente los números romanos es muy importante saber sumar y restar bien. Actividad. Escribe la cifra numérica que representan los números romanos. Bien, veamos el primer ejercicio. Una D. La D representa 500. 500 más un 10, un 50 y un 5. Esto es lo que decía recién, que si hay un número antes de una cifra mayor, quiere decir que se le va a restar. 50 menos 10 son 40. Este número es el 40. Y 5. Veamos el que está al lado. 100
100, 10, 10 y 10. Es decir, 230. Y el siguiente, 100, 100, 10, 5 y 1. 216. Ítem 2. Escribe la cifra en números romanos. Aquí está todo al revés. Tenemos la cifra y debemos transformarla a número romano. Ejemplo, 220. C, C, X, X. 922. 900 es una C y una M, porque le tengo que restar 100 al 1000. Y un 20 es 2X y un 2, 2Y. Número 3. Escribe la suma de los números romanos en números romanos y en cifras numéricas. O sea, V más V es, y esto es lo mismo que decir 5 más 5, 10. La distancia que existe entre un punto y otro. Tiene múltiplos y submúltiplos, es decir, números mayores y números menores, los cuales se utilizan para medir grandes o pequeñas distancias. Por ejemplo, para medir el largo de la carretera se utilizan los kilómetros y para medir el largo de un insecto se utilizan los milímetros. Algunos de los instrumentos que los miden son el centímetro, la wincha métrica o la regla, como por ejemplo aquellos. Las unidades de medida generales son kilómetros, metros, centímetros y milímetros, como los que tenemos aquí en la tabla. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Un centímetro equivale a 10 milímetros. Y un milímetro, 0,1. Ya, pero veámoslos en un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, ¿cuántos centímetros equivalen en 12 metros? Ya, imagínense chicos que esto es una escalera y cada escalón representa una unidad de medida distinta. Dice metros. Justamente el de metros está en un cuadrito verde. Y dice que lo quiere en centímetros. ¿El centímetro es mayor o menor que un metro? Fíjense aquí. Un metro es igual a 100 centímetros. Bien, el centímetro es menor. Entonces debemos bajar 2 escalones. 1, 2. Y llegamos a los centímetros. Por cada escalón que vamos a bajar, aquí nos indica una multiplicación 10. Entonces bajamos el primer escalón, que es multiplicarlo por 10. 12 por 10, 120. Y ahora nos encontramos aquí, pero debemos seguir descendiendo, es decir, bajando. Bajamos nuevamente y lo volvemos a multiplicar por 10. 120 que nos había quedado por 10, 1200. Entonces estos 1200 serán en centímetros. Para encontrar la equivalencia tenemos que fijarnos en qué unidad de medida se encuentra la cifra que queremos convertir. En el caso de transformarla a una unidad mayor, ejemplo de centímetro a metro, le vamos a dividir 10 por cada escalón que suba. Y en el caso de transformar a una unidad menor, multiplicaremos por 10 cada escalón que se baje. Actividad. Escribe el instrumento que sirve para medir los siguientes elementos, basados en estos tres. Por ejemplo, un columpio. ¿Con qué instrumento podrías medirlo? ¿Una regla, un centímetro o una wincha? Entonces escribe wincha. Y así con cada uno de ellos. Completa las siguientes oraciones. Número 1. Un cubo tiene 20 centímetros de alto. Si yo apilo, es decir, coloco uno sobre el otro, tengo 20 y necesito transformarla a un metro. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Y cada cubo tiene 20 centímetros de alto. Si apilo, ¿cuántos centímetros más de cubos formaré una torre de un metro? 2. La mitad de un metro son ¿cuántos centímetros? 3. Si a un metro de cinta la repartimos en 4 partes iguales, cada parte mediría ¿cuántos centímetros?
Si apilo 10 fichas de tantos centímetros de alto, formaré una torre de 1 metro. Ojo aquí, 10 fichas de ¿cuántos centímetros? Para poder transformarla en 1 metro, no le puedo agregar más. Debe darme justo. 5. Cada pieza de Lego mide 2 centímetros. Si construyo un puente con 23 piezas, medirá ¿cuántos centímetros? Actividad 3. Indica las longitudes que marcan las flechas en las reglas graduadas. A. Ejemplo. En esta regla graduada dice 10 metros en números grandes y 11 metros. Las flechas que nos indican las posiciones serían en la letra A 10,10 metros, en la letra B 10,45 metros y 11 metros,04 metros. En la misma regla nos están indicando que van ya en 10 metros y 11 metros. Entre metro y metro tienen que haber 100 centímetros, los cuales están ya graduados de 10 y 20 y 30, de 10, ¿cierto? 10 metros. Le coloco una coma para separarlos de metros. Ahora coloco los centímetros. ¿Cuántos centímetros son? 10. Y esto está en metros, porque son la unidad mayor que tenemos en esta cifra. Entonces esa es la que nosotros vamos a escribir. Si fueran 10 centímetros con 8 milímetros, la unidad de medida que escribiríamos serían los centímetros. Niños, en la actividad número 4 dice marca con lápices de colores las medidas indicadas en los cuadros. Marquemos 1 centímetro. Recuerden que todas las unidades parten desde el 0. Acá sería nuestro 0 y aquí el 1. Por lo tanto, si quiero marcar 1, acá estoy marcando 1 centímetro. Acá sería el 2, el 3, si me pidiera 2, entonces marcamos el siguiente. Y ahí recién tenemos 2 centímetros. Actividad 5. Completa con la unidad de medida más adecuada en los siguientes casos. Número 1. La longitud de la sala de clases es de 8. ¿Cuál podría ser? ¿Kilómetros, metros o centímetros? La altura de un escritorio es de 60 kilómetros, metros, centímetros o milímetros. Número 3. La distancia que recorre el ascensor del edificio es de 40. 4. La altura del volcán es de 2000. 5. La longitud promedio del pie de un adulto es de 26. 6. La longitud del contorno de una botella es de 8. Y 7. La longitud de una pulga, un insecto, es de 8. Ya. Recuerden escribirlo con las unidades de medida generales que vimos al comienzo. Es decir, las que se encuentran aquí. En base a estas 4 van a ir clasificando y escribiendo. Y ahora vamos a pasar a la guía de ciencias naturales. El objetivo de ella es distinguir la composición de la Tierra y las placas tectónicas. Ya niños, en esa gran imagen que vimos, la geósfera es la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales y representa casi la totalidad del planeta. Incluye la superficie rocosa y todo aquello que se encuentra debajo de ella. La geósfera está conformada por diferentes capas. ¿Y cómo se organizan estas capas? De manera similar a lo que se pudo observar en la actividad anterior, en esta. Forman parte de la geósfera los metales, se encuentran a mayor profundidad. En cambio, aquellos menos densos, como ciertos tipos de rocas, se localizan más cerca de la superficie terrestre. En la imagen que tenemos aquí, vemos como el núcleo es el centro. Luego viene el manto, la litosfera junto a la hidrosfera, que es la masa de océano, de mar. Y luego la atmósfera, que es la capa homogénea de gases y oxígeno. La corteza y la parte superior del manto están divididas en fragmentos llamados placas tectónicas. La que está formada por material rocoso fundido, llamado magma. El movimiento de este material hace que las placas tectónicas se desplacen
Este movimiento lo sentimos por medio de los sismos, también llamados temblores. Entonces, la corteza es la capa más extensa y delgada de la geósfera y se encuentra en estado sólido. Es donde nosotros estamos, en la superficie terrestre. Su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros. Si bien la corteza es una sola, se hace la distinción entre la corteza continental, que viene siendo la Tierra, y la corteza oceánica, que es el mar. La corteza continental es la porción de tierra donde habitamos los seres humanos. Y recuerden que es un cuarto del planeta, es decir, una de las 4 partes del planeta es masa continental terrestre. La corteza oceánica se ubica bajo los océanos y está formada principalmente por roca volcánica y por sedimentos. Su temperatura fluctúa entre 0 grados y 50 grados Celsius. El manto es una capa sólida. La de mayor espesor está compuesta por rocas que flotan en el magma en su estado líquido. El manto se divide en manto superior y manto inferior. Su temperatura oscila entre los 1200 grados Celsius y los 2700 grados Celsius. El núcleo. El núcleo es la capa más interna del planeta. Se divide en núcleo externo e interno. Estos están formados por hierro y níquel. ¿Recuerdan esos 2 elementos? Del imán, muy bien. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto por hierro. Este es el imán que lo atrae a la gravedad. ¿De quién? ¿De qué cuerpo celeste? Del Sol. Nosotros estamos orbitando alrededor del Sol. Magma, roca fundida que se encuentra al interior de la Tierra. Ya, aquí tenemos entonces las placas. Las placas que vienen siendo, ¿qué tipo? Manto, núcleo, magma o corteza. Corteza. Aquí, ¿cuáles serían las placas tectónicas? Exacto, esta es la masa, la que está de color café, vendrían siendo las placas, las que están arriba de este magma líquido que hace que se muevan. ¿Y la energía? ¿De dónde vendrá esta energía que permite que estas placas se desplacen? La energía porque la Tierra va moviéndose y va cambiando, igual que uno como se va moviendo y se va estirando. El planeta tiene sus propias condiciones de vida y esto es lo que es un misterio para todos los científicos, el cómo y dónde comenzó todo. Pero ya que ya estamos viviendo, debemos ir de acuerdo a lo que ellos van insinuando por mediante la energía que se va migrando. Entonces, si las placas han estado moviéndose, significa que puede haber un sismo. Esta energía debe liberarse. Las placas tectónicas se mueven en diferentes direcciones, no todas son de igual. Las flechas representan el movimiento de las placas tectónicas. ¿Ven cómo unas son las que se separan y otras se unen? Y estas direcciones son dependiendo de cómo venga la energía y la posición de la placa. Los movimientos continuos de las placas tectónicas se han originado desde hace millones de años. Estos son los que han dado forma a las montañas, volcanes y relieves de los continentes. La corteza terrestre se divide en 13 placas tectónicas principales. Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño. Se han reconocido 3 tipos de movimiento de las placas tectónicas. Debido a que las placas tectónicas están en constante movimiento, se produce el contacto de unas con otras. A las zonas donde se enfrentan 2 placas se les denomina límites. Entonces tenemos 3 tipos de límite. Límite divergente. Los bordes de las placas se deslizan de forma paralela en direcciones opuestas y estas hacen que se expandan o se distancien. Límite transformante. A la región en la que una placa tectónica se mueve de forma paralela respecto de otra se le denomina límite transformante. Las placas tectónicas se separan y al hacerlo suele emerger magma, tal cual salen en los GIF. Tenemos límite convergente, que es donde las placas chocan, es decir, una pasa sobre la otra. Esto se le conoce como subducción y es el producto de que se originen cordilleras y volcanes.
como aparece en el otro GIF, aquí. A la porción de la placa sobre la cual se encuentran los océanos se les denomina placa oceánica, y a la parte de la placa sobre la cual se ubican los continentes se les denomina placa continental. Tanto la placa oceánica como la continental pueden ser parte de una única gran placa tectónica, es decir, que una placa puede estar compuesta tanto de mar y de tierra, y es un trozo gigante. Actividad. La siguiente imagen muestra los continentes y las placas tectónicas señaladas con letras. Escribe el nombre de cada placa en el mapa. Yo sé que hay espacios muy pequeños, pero solo pueden colocar las iniciales. Por ejemplo, placa arábica, una P.A. Placa arábica. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre los lugares con más actividad sísmica y las placas tectónicas? ¿Cuáles son los 3 movimientos que realizan las placas tectónicas? Explica solo una. ¿Cuál es la diferencia entre la corteza terrestre y la corteza oceánica? Y ahora pasamos a la guía de ciencias sociales. El objetivo de ella es describir la principal organización política de Chile. Bien, aquí tenemos 3 edificios emblemáticos del país. Primero está la moneda, la Corte Suprema y el Congreso. ¿Qué nos querrá indicar? Ya, el país tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, que se encuentra en la moneda, el poder judicial, que se encuentra en la Corte Suprema, y el poder legislativo, que está en el Congreso. ¿Quiénes son las personas encargadas de realizar tal labor? Vamos a conocer ahora. La organización política de Chile. En distintas épocas, las civilizaciones y los países se han organizado políticamente de diversas formas. En el caso de Chile se trata de una república democrática. Esta se encuentra dividida en 3 poderes que son independientes entre sí, es decir, cada uno toma sus propias decisiones y las principales autoridades son elegidas por los ciudadanos. República es una forma de gobierno que busca el bien común y en la que existen 3 poderes distintos. Estos se equilibran a pesar de tener decisiones independientes. Democracia es una forma de gobierno que permite que la ciudadanía, toda la ciudadanía, sin excepción, exprese su opinión y sea escuchada. No importa la edad, color de piel, religión o país de procedencia. Todos deben tener su espacio y ser escuchados. Es una república democrática cuando existen derechos garantizados para todas las personas por igual, cuando los gobernantes deben comprometerse con el bien común de la sociedad y cuando se realizan elecciones libres y cada cierta cantidad de tiempo. Bien, la República de Chile tiene un sistema político democrático, el cual se caracteriza por promover la participación ciudadana. Una de las formas de participación más importantes es el voto. A través del voto el pueblo se manifiesta y escoge a su representante. En Chile el voto es secreto y personal. Nadie puede intentar conocerlo o votar en nombre de otra persona. Y en Chile votar es voluntario, pero debe ser mayor de 18 años. Y si eres extranjero, debes llevar más de 5 años viviendo en el país. Aquí tenemos una imagen de cómo es cuando uno va a sufragar. A cada ciudadano le corresponde un número de mesa, los cuales se distribuyen en los colegios. Normalmente, en cada sala se le coloca el número de mesa y hay 5 personas encargadas. Estos son los vocales. Ellos son los que se encargan de entregar los votos, sacarle los números de folio, permanecer las cámaras despejadas y les dice cuáles son los pasos a seguir para después dejar el voto dentro de la urna. Luego les pasa un talonario donde deben firmar. La votación asistida es cuando la persona no dispone de capacidades para poder escribir por sí solo en el voto. Debe pedir que uno de los vocales lo ayude y él escriba por la persona. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo está representado por el presidente y los ministros. Ellos trabajan en el Palacio de la Moneda. Su función es gobernar, administrar el país
y también representarlo de forma internacional. En el número 2 tenemos entonces el Poder Legislativo, que es representado por el Congreso Nacional. Aquí están los senadores y diputados. Ellos trabajan en el edificio del Congreso Nacional y su función es elaborar, discutir y aprobar leyes. Número 3 es el Poder Judicial, representado por los tribunales de justicia, presidente de la Corte Suprema y jueces. Ellos trabajan en todos los tribunales de justicia del país, pero este es el principal, el Palacio de los Tribunales de Justicia. A continuación se observa la cantidad de personas que participaron a nivel nacional de la segunda vuelta de la elección presidencial. En una elección presidencial compiten diversos candidatos. Si nadie obtiene la mayoría, se eligen a los 2 candidatos que más votos tengan y se vuelve a votar. Esto se denomina segunda vuelta. Porcentaje de participación nacional. Los que no votaron fue un 51% y el 49% fueron a votar. Calculen que esto es más de la mitad, más 1. Los que no fueron a votar. Obviamente estamos calculando personas mayores de 18 años de edad. Actividad. Responde las siguientes preguntas. A partir de lo fundamentado y revisado, define democracia con tus palabras. Número 2. ¿Qué valores crees que son esenciales en un sistema democrático? Recuerda que la democracia es la que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada. Entonces, ¿qué valores tienen que estar sí o sí para que esto se cumpla? Número 3. ¿Quiénes son las personas que pueden ir a votar en Chile? Di tu opinión. ¿Qué piensas acerca de que casi la mitad de la población habilitada para votar en Chile no participó de las elecciones presidenciales del 2017? Veamos de nuevo el gráfico. El porcentaje de participación a nivel nacional. Los que no votaron fue más de la mitad. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre aquello? Que la gente está aburrida, está cansada, que deberían ir a votar, que debiese ser obligatorio, que está bien que sea voluntario. ¿Cuáles son sus opiniones en vista de un niño? Imagínense que vamos a votar por un presidente del curso y la mitad decide ir a votar y los otros se quedan sentados en sus bancos. Digan su opinión. Ítem 2. Completa con el concepto correcto para cada definición. Deben escribir entonces lo que está en la tablita, esas palabras: poder legislativo, democracia, poder ejecutivo, Estado, poder judicial. Deben encontrar su definición y escribirlo. Y así terminamos con las guías de la semana 19. Y así se nos fue el semestre, niños. Lo hicieron muy bien, excelente, un aplauso para todos. Y ahora se merecen unas felices vacaciones. Nos vemos el lunes 26 de julio para la semana 20. Y a los chicos que me deben guías, que estén pendientes, por favor me las entregan en esa semana. Que la pasen muy lindo. Besitos. Chau.